Los pepinos los planto a mediados de abril. Para plantar la tierra tiene que estar suelta para que agarren mejor. Para preparar la tierra utilizamos un motocultor para que la tierra quede en condiciones. Hombre, el motocultor es una máquina muy útil que hace un buen trabajo. Se puede intercambiar la herramienta, bien sea para labrar o para manejar las patatas o para hacer caballones. Para que las líneas sean rectas utilizo una cuerda con una clavija en cada punta para que las líneas sean rectas. Me gusta hacer las cosas bien y que el huerto tenga buena presencia. Pues esta es la mata del pepino. Entre mata y mata de pepinos suelo dejar 1 metro de separación para que crezcan más libremente. La mata de pepino se extiende bastante por el suelo y hay que darles una separación adecuada. Luego les echaremos un chorro de agua por la regadera. Para plantar utilizo una jada pequeña o un jadico para manejarlo más fácilmente. Ahora se utiliza mecánica más moderna, pero nosotros siempre lo hemos hecho así, con la jada o el jadico. Como el huerto es pequeño, que no es grande, como una explotación, pues se puede hacer así. Las matas de pepino hay que regarlas para que crezcan adecuadamente. Si no baja agua por la acequia, pues lo hacemos con una regadera. Cogemos agua en la acequia donde hay y con la regadera pues regamos las matas de pepinos. Cuando las matas de pepino son muy pequeñitas para ponerlas directamente en la tierra, las pongo antes en una maceta para que crezcan y luego pues se puedan plantar cuando sean un poco más grandes. Allí en el huerto hice un pequeño invernadero, pero le puse unos bloques de cemento con unas barras de hierro corrugado y encima de las barras pongo un plástico para proteger las plantas. Allí en el invernadero pongo tomates, pimientos, berenjenas. Cuando hay poco riesgo de heladas, entonces ya se pueden sacar del invernadero y les plantamos las macetas en la tierra directamente. Las plantas hay que ponerlas a mitad del vallo para que cuando se riegue pues no se inunden de agua ni les llegue escasamente. ¿Y explica, papá, qué estamos poniendo ahora? Pepinos. Pepinos. Qué buenos los pepinos. Sí. ¿Y estos pepinos cuándo los comeremos? Para junio, por ahí. Qué burrada de aire. Sí.
Los pepinos, igual que las sandías, no tienen flores masculinas y flores femeninas en la misma mata. Las flores masculinas son las que proporcionan el polen. Detrás de las flores femeninas ya hay un pequeño pepino en formación. Y si la flor se fecunda, el pepino crecerá. La flor del pepino, que es pequeñita, y al lado está creciendo, vemos allí, un pepino diminuto a partir de la flor. Los insectos, especialmente las abejas, las que realizan la polinización. Los pepinos también tienen unos zarcillos con los que se enganchan a las matas. La mata de pepino tiene unos zarcillos que les sirve para agarrarse a otra planta o a la tierra. Como se quedan ancladas, se protegen si hay un viento muy fuerte. Pepinos pequeñitos, de unos 8 centímetros, 10. Un pepino Han ido creciendo poco a poco los pepinos y en junio ya se pueden recolectar. Cuando crece la hierba hay que quitarla y a le llamamos maigar o entrecavar. En la primavera y verano la hierba, si no se maiga, crece muchísimo. Sí, como el sol calienta, las temperaturas van aumentando y la hierba crece más deprisa. Para maigar empleamos una ajada más pequeña para manejarla mejor. Sí, allí por allí nos llamamos, al quitar la hierba la llamamos maigar. Hombre, si la hierba no se corta, pues crecería demasiado y taparía las matas de los pepinos. Sí, cuando coges los pepinos también aprovechas para quitar la hierba que hay alrededor. Estos son pepinos, también llamados cohombros.
¿Cómo? Cohombros. Cohombros, ¿ah? Pepinos o cohombros. Sí, estos están muy buenos en ensalada. Ajá. Se pelan, se cortan las rodajas y están muy ricos. Ujú. Y lo de cohombros yo no lo había escuchado. Sí. Bueno, yo hace muchos años que sé que se llaman cohombros. Es que en francés se llama concombre. Se parece mucho al francés. Cohombros. O sea, esto en Poleñino lo llamabais así, cohombros. Poleñino pepinos. ¿Y cohombros? ¿Dónde lo habías escuchado, pues? Cohombros no sé de dónde lo he sacado yo. Ajá. Vaya. Pues como el francés, concombre. Muy parecido al francés. A ver. Era que majo. Sí. Pepino. Pepineta. Cohombros. Mira tú. Enséñalos cuando los cojas. Mira. Sí. Pues sí que había pepinos hoy. Sí. Los pepinos se pueden recolectar desde junio todo el verano hasta que llegan las heladas. Suele helar pues a finales de octubre. No siempre hiela al mismo tiempo. A veces que hielan muy pronto, otras que tardan más tiempo a helar. Algunas veces ya en octubre ya hiela y otras no hiela hasta diciembre. ¿Dónde vamos sin pepino?